elementos del universo que no están en A. A eso se llama complemento de A. O sea, gráficamente nosotros podríamos tener, por ejemplo, este es el universo, digamos, acá está mi conjunto A, y el conjunto de todos los elementos que no están en A, que es lo que estoy sombreando, ¿no? A ese conjunto, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos complemento. Está en el universo, pero no está en A. Entonces, un elemento universo tiene solo dos posibilidades. O está en A, o está en el complemento A, pero tiene que estar en uno de los dos. ¿De acuerdo? Así como las proposiciones solamente había dos posibilidades, verdadero o falso, igualito. O pertenece a o pertenece al complemento A. Entonces, si yo tengo de dato X no pertenece a, X pertenece a dónde? Al complemento de A. ¿De acuerdo? Algunas propiedades, por ejemplo, nosotros tenemos una primera propiedad, igual que en lógica. ¿Te acuerdan que en lógica vimos negación de la negación de P era P? Se cancelaba. Lo mismo, complemento de complemento se cancela y nos queda el mismo conjunto A. Por ejemplo, otra propiedad que vimos en lógica, la negación de verdadero era falso, la negación de falso era verdadero. Acá lo mismo, ¿no? De complemento universo, ese vacío, complemento del vacío es el universo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra operación que vamos a estudiar ahora, y luego vamos a ver más propiedades, viene a ser la unión. ¿Sí? En la unión de dos conjuntos está definida como el conjunto de elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Dice, X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Y eso qué significa? Acuérdate, la disyunción débil era verdadera cuando por lo menos uno de los dos es verdadero. O sea, yo puedo tener acá mi conjunto A, acá está mi conjunto B, por ejemplo, ahí está mi conjunto A, mi conjunto B, y si yo tuviera mi elemento por acá, por ejemplo, donde estoy marcando el puntito, este es mi elemento, entonces cuando yo digo X pertenece a, es verdadero. Entonces, esta es parte de la unión. ¿Por qué? Porque si uno es verdadero y el otro es falso, verdadero o falso me da verdadero. Ahora, si mi elemento estuviera acá, el segundo sería verdadero y el primero es falso. Pero falso verdadero también es verdadero en el O. Y si mi elemento estuviera en medio, los dos serían verdaderos, verdadero, verdadero, me da verdadero. Lo único que no es verdadero es cuando está fuera, porque sería falso con falso. Y eso nos daría falso. ¿De acuerdo? Entonces, la unión es todo. La unión es todo y está definida a partir de la disyunción débil. Por lo tanto, hereda las mismas propiedades que la disyunción débil. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una primera propiedad nos dice que si A está incluido en B, a la hora de tomar la unión, tomamos el conjunto más grande. B, si A está incluido en B, nos da B. Eso es lo que nos dice esta propiedad. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, si yo tuviera A unión universo, ¿cuál es más grande? Pues más grande es universo, no da universo. Y si yo tuviera A unión vacío, ¿cuál es más grande? Más grande es A. O sea, A unión vacío siempre es A. A unión universo siempre es universo. Y esto, nosotros haciendo la traducción, por ejemplo, a lógica, este sería PO verdadero. ¿Qué nos da PO verdadero? PO verdadero nos da verdadero. Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. El otro, A unión vacío, ese sería P o falso. ¿Qué nos da P o falso? Nos da P. Porque si P es verdadero, todo es verdadero. Si P es falso, todo es falso. El resultado es igualito a P, por lo tanto es equivalente a P. ¿Sí? Noten que son las mismas propiedades, solamente que la estamos expresando en otro lenguaje. Por ejemplo, había una propiedad, miren, había una propiedad que vimos en la semana 1 que nos decía así. La propiedad nos decía así. Si yo tenía P o negación de P, ¿qué cosa era? P o negación de P. A ver quién se acuerda. Semana 1, profe, hace mucho, hace 2 semanas. P o negación de P. Tautología. Claro, o sea, verdadero. Así es. Y esto, ¿cómo sería traduciendo al lenguaje de conjuntos? Sería A, en vez de O, unión, en vez de negación, complemento, y ¿qué no da? En vez de verdadero, universo. La unión de A con el complemento de A nos da siempre el universo, siempre. Estamos abarcando todas las posibilidades. También se llama propiedad de complemento. Ahí está. Entonces, A unión, complemento de A es universo. Es la misma propiedad, solamente que está en otro lenguaje. Por ejemplo, ¿qué más sabíamos de la disyunción débil? Estamos recordando la semana 1. En la disyunción débil nosotros vimos que era conmutativa. ¿Qué significa? P o Q era lo mismo que Q o P.
Entonces yo puedo decir A unión B es lo mismo que B unión A, se llama propiedad conmutativa, se llama idéntico. ¿Por qué? Porque es la misma propiedad. ¿Qué más sabíamos? Era asociativa. No importa cómo asocies, el resultado era el mismo. Pero para poder aplicar propiedad asociativa tenía que ser la misma operación. Y en este caso también la misma operación unión. O sea, si yo tengo A unión B unión C, es lo mismo que A unión B unión C, es la misma propiedad. Y también se llama asociativa. ¿Por qué? Porque es la misma propiedad, por eso tiene el mismo nombre. A unión B unión C es lo mismo que dejar solo A y unir B con C. ¿Sí? En el primer caso estoy trabajando uniendo, asociando el primero con el segundo, y es lo mismo asociar el segundo con el tercero. ¿Cuándo se aplica unión? Cuando es la misma operación. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, no sé si hasta acá hay alguna consulta, si no, continuamos con la explicación. ¿Sí? La intersección de dos conjuntos, A intersección B, es el conjunto de elementos del universo que pertenecen a A y pertenecen a B. Dos conjuntos o los conjuntos en general se definían por comprensión y por extensión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo por comprensión. ¿Qué cosa era definir por comprensión? Era dar una característica, ¿no? Acá está para la unión y acá está para la intersección. Un momento, fíjense en esas dos nubes rojas. ¿Te acuerdan? No sé si alguna vez jugaron eso que decía, encuentre las 7 diferencias. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuál es la única diferencia entre estos dos conjuntos. Solo hay una diferencia en estas definiciones. ¿Cuál sería? En una hay I y en la otra es O. Así es, el conectivo. Esa es la única diferencia. ¿Y por qué eso sería una diferencia? Mire, en la intersección, en la intersección tenemos el I. Y el I era verdadero solamente cuando los dos son verdaderos. O sea, si yo tenía acá mi conjunto A y B, por ejemplo, y yo digo acá, está X acá. Si X está aquí, X pertenece a es verdadero, X pertenece a B es falso, verdadero y falso es falso. O sea, ese no es la intersección. Si mi elemento estuviera acá, el primero es falso, el segundo es verdadero, falso y verdadero es falso, tampoco es la intersección. Si mi elemento estuviera en medio, los dos son verdaderos. Ese es el único caso que es verdadero. Por eso que la intersección nos quedó esa partecita, mientras que la unión abarcó todo. La intersección la conjunción solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo cambia? Solamente a partir del conectivo. ¿De acuerdo? Ambos, entonces, cuando nosotros veamos en un texto, el lo entre dos conjuntos se refiere a unión y el i se refiere a intersección. ¿Sí? Bueno, en la unión, si A está incluido en B, la unión era el conjunto más grande. En la intersección, si A está incluido en B, la intersección es el conjunto más pequeño. Y eso, por ejemplo, si yo tuviera A intersección vacío, más pequeño es vacío. Si yo tuviera A intersección universo, más pequeño es A. Esas son propiedades, pero son las mismas. Mira, esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado antes. Por ejemplo, la primera propiedad era PI falso. ¿Qué cosa era PI falso? Era falso. Y la segunda propiedad era PI verdadero. ¿Qué cosa era PI verdadero? Era verdadero. Son las mismas propiedades. Lo mismo que cuando nosotros hicimos PI negación de P. Como son diferentes, esto es falso, porque uno de los dos es falso, todo es falso. Son diferentes, es falso. Y esta propiedad es la misma que si nosotros decimos A intersectado complemento de A. ¿Qué nos da? No da el vacío. O sea, es la misma propiedad. Esta propiedad que está acá, esta propiedad es la misma. ¿Sí? Solo que está en otro lenguaje. No hay elemento en común. Cualquier elemento del universo o está en A o está en el complemento, pero nunca en los dos. Por eso que la intersección es vacío. Entonces, hereda, como estamos definiendo a la intersección a partir de la conjunción, hereda todas las propiedades de la conjunción. ¿Qué más sabía en la conjunción? Por ejemplo, era conmutativa, o sea, P y Q era lo mismo que Q y P. Entonces, A intersección B es lo mismo que B intersección A y se llama propiedad conmutativa. Era asociativa.
No importa cómo asocias el resto del mismo. Acá también. A intersección B, intersección C es igual a solito intersectado con B intersección C. También se llama propiedad asociativa. ¿Qué otras propiedades vimos? Por ejemplo, vimos distributiva. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto distributiva. Entonces, ¿cómo sería distributiva? Ah, ya. Por ejemplo, miren, en números reales, cuando tú tenías A, y escribir acá, miren, a ver, si tú multiplicabas A por B más C, era A por B más A por C. Esto es en números reales. O sea, el A estás operando con los dos valores, con B y con C. La operación que está afuera ahora es la que va adentro. Y la operación que está adentro es la que va afuera. Esta propiedad, cuando nosotros la hemos estudiado en conjuntos, era así, pero en proposiciones, era P, I, Q, O, R, ¿no? Entonces era dos paréntesis, estamos operando a P y Q, P y R. O sea, el primer paréntesis sería P y Q, segundo paréntesis sería P y R. Y la operación que estaba adentro, el O, es la que ahora va afuera. ¿Sí? Esta operación que está afuera, el I, es la que va adentro. Se llama propiedad distributiva. Y entonces, siguiendo la misma analogía, si yo tuviera A intersección B unión C, también habría dos paréntesis. ¿No? Siguiendo la misma analogía, habría dos paréntesis. Eh, primer paréntesis, ¿cuál sería? O mejor, más fácil, ¿cuál es la operación que va adentro? ¿Unión o intersección? Intersección. Claro, porque intersección va afuera, muy bien, ahora intersección va adentro. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, primer paréntesis sería A intersección B. Segundo paréntesis sería A intersección C. Y la unión que estaba dentro, ahora la unión va afuera. Entonces, noten por favor que es exactamente la misma propiedad, solo que está en tres lenguajes diferentes, números reales, proposiciones y conjuntos. Cuando ustedes continúen sus estudios universitarios, es más, ahora mismo en la pre, en álgebra, por ejemplo, van a ver matrices. También se cumple la propiedad distributiva. Luego, cuando ustedes estén en la universidad, van a ver en funciones, en vectores, en diferentes conjuntos de elementos van a trabajar la misma propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que uno puede ver el vaso, lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Depende de cómo quieras verlo, ¿no? Si tú lo ves como que son, su profe, son nuevas propiedades, ¿no? Qué pesado, ¿no? Obviamente parece pesado, pero si tú te das cuenta que son las mismas propiedades que hemos estudiado en la semana uno, al trabajar con estas propiedades, estás recordando las propiedades de la semana uno. O sea, de paso, estamos practicando. Por ejemplo, ¿qué más vimos en la semana uno? Vimos Morgan, vimos absorción. Morgan nos decía que si yo quería negar un i, era niego cada uno, pero el i lo cambias por un o. Y si fuera un o, lo cambias por un i, ¿no? Esa es propiedad distributiva, la que hemos visto, ¿no? Y Morgan, por ejemplo, acá está. Si quieres aplicar complemento de la unión, complemento de cada uno, pero en vez de unión, intersección, y en vez de intersección, unión. Son las mismas propiedades. Muy bien. A ver, lo dejo un momento ahí, de repente quieren tomar captura o pueden hacer preguntas. A ver, un momentito, hasta ahí, de repente hay consultas, dudas, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está claro ahí? Tan claro, profesor. Te explica la maravilla, no entendí nada, dice, ¿no? O entendieron todo o nada, por eso no hay preguntas. Eh, a ver, voy al chat, por si de repente en el chat. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Todo bien, dice, ya. Y entonces, vamos bien hasta acá, ¿no? Está claro todavía, ¿no? Todavía. Ya. Hay una propiedad que todavía no hemos tocado, que es la misma que estudiamos. A ver, ¿qué propiedad hemos estudiado en lógica que todavía no lo hemos visto?
Conocidísima y lo usamos bastante, ¿no? Y hoy día también lo vamos a usar bastante. Absorción. Absorción. Y es lo mismo. Y vamos a ver hoy día absorción también. Ujú. Vamos a compartir acá. Antes de pasar a la siguiente operación, solamente recordar, por ejemplo, en absorción, miren, en absorción, vamos a poner acá absorción. En lógica era así, ¿no? Si yo tenía que se repetía la misma proporción P y P, espera, era P y P o Q. O sea, la misma propiedad se repite, ese era P. Y si yo tenía P o P y Q, también ese era P. Ahora, también habíamos visto que si yo tenía P y se repetía, pero cambiando su valor, ¿no? En operaciones contrarias era el de afuera, la propiedad afuera, ¿no? Y la otra proposición. Lo mismo acá, ¿no? Se repite cambiando su valor de verdad. En operaciones contrarias, el de afuera, la operación de afuera y la otra proposición, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la traducción, en el primero sería, si yo tengo A intersección A unión B, pues no va a dar A. Y si yo tuviera A unión A intersección B, ¿qué nos va a dar? No va a dar A. Y si yo hiciera A intersección A complemento unión B, a ver si están atentos. ¿Eso qué nos da? A intersección B. A intersección A B. intersección B. Muy bien. El conjunto afuera, la operación afuera. Y lo mismo si yo hiciera A unión A complemento intersección B. Ya lo captaron. Es lo mismo. Eso me da el de afuera, la operación de afuera y el otro conjunto. Entonces, no lo puse, no había espacio, pero acá está. ¿Sí? De repente quieren tomarle captura, pero es lo mismo. O sea, si tú entendiste en lógica, esto es lo mismo. Es como que estamos, ya te enseñaron en inglés y ahora en francés. No sé, portugués, alemán, bueno, alemán más complicado, ¿no? Pero italiano, ya. Si te enseñaron en italiano, en portugués, es lo mismo, facilísimo. ¿De acuerdo? Entonces es otro lenguaje, pero es la misma propiedad, ¿sí? Entonces no lo veas como que son nuevas propiedades, sino tómalo como la misma, solo que lo estás traduciendo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la diferencia. A ver, aquí llamamos diferencia de dos conjuntos, ¿no? Ese conjunto de elementos universo que pertenecen a y no pertenecen a B. Ojo, están en A y no están en B. Entonces yo podría, acá tengo mi conjunto, por ejemplo, ¿no? Imagínate que este sea A, este sea B, y mi elemento estuviera acá. Si mi elemento está acá, en ese puntito celeste, el primero es verdadero y el segundo también es verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Si mi elemento estuviera al medio, el primero es verdadero, pero el segundo es falso, porque dice X no está en B y X sí está en B. Entonces, es falso. Como es un Y, verdadero y falso me da falso. Si mi elemento estuviera aquí, entonces el primero sería falso, todo es falso. Si mi elemento estuviera afuera, el primero dice X pertenece a, es falso, todo es falso. Entonces, solamente esa zona sombreada es A menos B. O sea, al conjunto A no le puedo quitar todo B. Al conjunto A le voy a quitar solamente lo que se repite en B. O sea, le quitaría la intersección, los elementos en común con B. Ese viene a ser A menos B. Por ejemplo, voy a borrar lo de absorción. Por ejemplo, si yo tengo, el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto B es 2, 4, 6, 8. Entonces, si me dice A menos B, primero digo, ¿cuáles son los elementos en común? Los elementos en común son el número 2 y el número 4. Entonces, si yo quiero A menos B, al conjunto A le quito los elementos en común. Me quedaría 1, 3 y 5. Nada más. Profe, el 6 y el 8 no. Tienen que ser elementos de A. Elementos, o sea, 6 y 8 no cuentan ahí. Elementos de A quitándole los que hay en común. Nada más. Bueno, dos propiedades. La primera, si tú a un conjunto o al vacío le quitas A, o al vacío menos A, pues no te queda nada, no te queda vacío. Y otro, si A está incluido en B, entonces todos los elementos A son elementos de B. Eso vimos la semana pasada. Entonces, cuando yo a menos B, le estoy quitando todo, pues, porque todos los A están en B. Por eso que nos queda vacío. A menos B,
vacío. ¿De acuerdo? Y esta propiedad, había una propiedad, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver la semana 1, vimos, por ejemplo, vimos las propiedades conmutativa, asociativa, Morgan, distributiva, absorción, pero todas eran para el I, para el O. No había para el entonces, ¿no? Funcionan con el I y con el O. Entonces, con esta propiedad que se llamaba ley de la condicional, yo estaba convirtiendo a la condicional, lo estoy convirtiendo en un O. Entonces, ahí ya podía aplicar Morgan, distributiva, absorción, todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, todas las propiedades que hemos visto hasta el momento han sido para la unión y para la intersección y el complemento. Entonces, no hay para la diferencia. Entonces, lo que voy a hacer es convertir la diferencia. Y se convierte así. Este es importantísimo, esta propiedad. A menos B es tan importante como la ley condicional en lógica. A menos B es el primero intersectado con el complemento del segundo. El primero intersectado con el complemento del segundo. O sea, el primero lo copias igualito y al segundo le aplicas complemento. Por ejemplo, si yo hiciera T complemento menos S complemento, vamos, como ejemplo, ¿ah? Entonces, el primero lo copio igualito, que es T complemento, y al segundo le aplicamos complemento, ahí está. Ahora, en el segundo, complemento de complemento es S. Y como la intersección es conmutativa, yo le cambio el lugar. ¿Y qué me haría S intersección complemento T? Me haría S menos T. Entonces, aquí hay una nueva propiedad. O sea, en la diferencia yo le puedo cambiar el lugar siempre y cuando les aplique complemento. ¿Sí? Es como en lógica, P entonces Q es lo mismo que no Q entonces no P. O sea, tú le cambias de orden negando ambos. Se llama ley de contrarrecíproco. En diferencia, estamos viendo que A menos B es lo mismo que B complemento menos A complemento. O sea, podemos cambiar de orden, pero aplicándole complemento. La diferencia no es conmutativa, no es asociativa, pero puedes aplicar esta propiedad. Al aplicar complemento, ahí sí le puedes cambiar de orden. Esa es la diferencia. Y finalmente, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es el conjunto de elementos que están o están solamente en A o están solamente en B. Acá está. Solamente A sería esta parte, solamente B sería esta parte. O están solamente en A o solamente en B. Hay dos maneras de verlo. Sería toda la unión, quitándole la intersección, o puedo verlo como A menos B unido con B menos A. Cualquiera de ellos. Utiliza el triangulito. El triangulito me decía, también lo utilizamos para la disyunción fuerte. Era P disyunción fuerte Q, era o se cumple solamente P o se cumple solamente Q. No podía ser ambos. Por ejemplo, Luis nació en Lima o Arequipa. No puede haber nacido en ambos. O nació en Lima o nació en Arequipa. Entonces, acá es lo mismo. O solamente es en A o solamente está en B. Entonces, usando el mismo ejemplo anterior, ¿cuáles son los elementos en común? El 2 y el 4. Entonces, ¿cuál sería solamente A? Sería 1, 3 y 5. ¿Cuál sería solamente B? Sería 6 y 8. Entonces, la diferencia simétrica sería juntar ellos 1, 3, 5, 6 y 8. Esa es la diferencia simétrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como propiedad, lo que hemos mencionado, A menos B unido B menos A, o en todo caso, la unión menos la intersección. Lo dejo ahí. Pueden hacer su consulta, de repente hay alguna. Igual vamos a ver vamos a ver ejemplos y también vamos a ver en los problemas lo vamos a utilizar. ¿Está claro entonces? ¿No hay consulta? Ya. Bueno, no hay consultas, ¿ah? Está calladitos hoy día, ¿no? ¿Qué habrá pasado? A ver, un primer ejemplo. Dice, nos dan ahí los conjuntos F, G y H. Y nos piden simplificar esta, pero obviamente vamos a simplificarla con las propiedades. Primer dato, me dice, la intersección de F con G es el vacío, o sea, no hay elementos en común. Entonces gráficamente los puedo colocar separados. Ahí está F, ahí está G.
Luego me dice F incluido en H. Acá una pequeña observación, ojo, importante. A veces los estudiantes lo grafican. Ah, profe, F incluido en H. Entonces, acá está. Acá está H. ¿No? F está incluido en H, sí. Pero ojo, tú no lo puedes graficar así. Si tú lo graficas así, estás diciendo que no hay intersección de H con G. Y ese no es dato. Entonces no lo puedes graficar así. Lo que tendrías que hacer es graficarlo como si lo estuviera intersectando. De repente, a la hora de operar, no nos queda nada, nos queda ahí vacío, de repente. Pero si yo lo escribo separado, ya estoy diciendo no hay intersección y no es dato. ¿Sí? Entonces siempre lo grafican de esta manera. Bueno, entonces ubicamos los datos, todo esto está dentro de un universo, ¿no? Ahí está. Y ahí están los datos. Por ejemplo, en el primero dice G menos H, ¿no? Podemos aplicar la propiedad, sería el primero intersectado con el complemento del segundo. En el otro me dice F menos G complemento, sería el primero intersectado con el complemento del segundo, que sería G. Y el otro que me dice H disyunción, diferencia simétrica F, era la unión menos la intersección. La unión, como F está dentro de H, la unión es H, menos la intersección es F. Ya está. Entonces, hemos hecho un primer cambio ahí en esos tres, ¿está? ¿No? Lo que les había mencionado. Y ahora quiero, por ejemplo, que observen. En la primera llave aquí se aplica absorción. ¿Por qué absorción? Porque está repitiendo igualito. H complemento, se repiten operaciones contrarias. Entonces, esta segunda llave es H complemento. En el paréntesis azul me dice F intersección G, pero no hay intersección, o sea, ese es vacío. F intersección G, vacío. Y en la segunda puedo aplicar la propiedad de diferencia, sería H intersectado complemento de F. Nos quedaría así. ¿Sí? ¿Ahí está? Muy bien. Ahora, ¿qué nos da esta parte? Vacío menos H. Nos da vacío. Vacío menos H nos da vacío. Ese vacío. Y el otro, estoy aplicando complemento. A ver, ¿cómo era Morgan? Complemento del primero, H complemento. En vez de intersección, unión. Complemento del segundo sería F. ¿Sí? Eso es lo que nos está quedando. ¿Ahí está? ¿De acuerdo? Ahora, en el primer paréntesis, H complemento, unión vacío, en la unión nos queda el conjunto más grande. ¿Cuál es? H complemento. Entonces, otra vez, se repite igualito en operaciones contrarias. H complemento. Ajá, ¿qué nos da? H complemento. Nada más, absorción. Ya está. Y se acabó. ¿Sí? Ya lo hemos simplificado. H complemento. Muy bien. A ver, lo dejo ahí de repente. Ahora sí hay consultas. Estamos usando todas las propiedades idénticas. Es un problema idéntico de simplificar en proposiciones. Debe haber consultas en el chat, ¿ah? Porque alguna consulta debe haber. O sea, es imposible que todo está claro, pero no creo, ¿ah? Alguna consulta. Profe, ¿podría repetir ya? De nuevo el T menos S, absorción. Ya. Claro, claro. Vamos a repetirlo, ¿ya? Ya ves, le dije que había consultas. Bueno, por lo menos una, ¿no? Ah, ya, perdón. El que me pedía que repite era cuando nosotros teníamos, por ejemplo, T complemento menos S complemento. Este nos decía, eh, según la propiedad, copio el primero igualito y lo intersecto con el complemento del segundo, así. Y esto viene a ser complemento de complemento es S es S. Y este viene a ser S intersectado complemento de T. O sea, le he aplicado conmutativa, cambié de lugar. Y si yo tengo un conjunto intersectado complemento del otro, ese viene a ser el primero menos el segundo. ¿Sí? Por eso que nos había quedado S menos T es igual a T complemento menos S complemento.
se parece muchísimo a la del contrarrecíproco. Si yo tenía P, entonces Q, podía cambiar de lugar siempre y cuando negaba. ¿Sí? Algo muy similares, ¿no? Cambio en la diferencia, cambio de lugar siempre y cuando lo niego. Lo niego no, le aplico complemento. Bueno, vamos a ver esto ya hemos visto entonces cómo se trabaja cuando hay para simplificar, se trabaja utilizando propiedades. Al inicio te vas a demorar, pero si practicas lo vas a hacer rápido. Solamente mirando la tablita, cuáles son las propiedades y vas viendo, a ver, acá qué tengo, qué puedo aplicar, qué tengo, qué puedo aplicar. Es la manera más práctica de aprender. Una observación respecto a dos conjuntos, entonces si nosotros tenemos A y B son dos conjuntos cualesquiera, entonces la unión no es sumar los elementos A con los elementos de B, porque hay elementos en común. O sea, yo puedo tener, acá está B, por ejemplo, y yo puedo tener acá, digamos que A tiene 5 elementos y B tiene 6. Entonces uno diría, profe, si A tiene 5 y B tiene 6, la unión tiene 11. No, porque hay elementos que pueden ser en común. Entonces acá, digamos, tiene 3. Por ejemplo, entonces si acá fuera 3, acá sería 2 y acá sería 3. ¿Cómo calculo el elemento de la unión? Número de elemento de A, 5. Número de elemento de B, 6. Y le voy a restar la intersección que es 3. ¿Cuánto me queda? Me queda 8. Y efectivamente, si yo sumo 2 más 3 me da 8. Esa es la manera de calcular elementos de la unión. ¿De acuerdo? Bueno, una operación más que vendría a ser el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Es el conjunto de todos los pares ordenados, donde en cada par el primer elemento está en el primer conjunto y el segundo elemento está en el segundo conjunto. ¿Sí? Por eso dice, todo el producto es A por B, donde A está en A y B está en B. Por ejemplo, imagínate que yo tengo acá A tiene dos elementos que son BY y B tiene tres elementos que son 2, 4 y 8. Ahí están los elementos de A y ahí están los elementos de B. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano A por B sería el conjunto de todos los pares relacionando un elemento de A con un elemento de B. Cada elemento de A con cada elemento de B. Por ejemplo, el primer elemento de A es W. Entonces sería W con 2, W con 4 y W con 8. Hasta ahí ya tengo tres pares. Luego, el segundo elemento vendría a ser Y. Entonces sería con 2, con 4 y con 8. Ahí está, otros tres pares. Y ya no hay más, ya consideré todos. El resultado tiene 6 elementos. Hay 6 pares. Ahora, si yo quisiera hacer B con A, entonces en B con A no es lo mismo. Porque ahora el primer elemento tendría que ser en B y el segundo en A. O sea, un elemento, por ejemplo, sería 2 con W. Podemos decir 2 con W, 4 con W, 8 con W. ¿No? Y luego también podríamos decir 2 con Y, 4 con Y y 8 con Y. Ahí está. O sea, la cantidad de elementos es la misma, pero los elementos no son lo mismo. W,2 no es lo mismo que 2, W. ¿De acuerdo? Entonces, como no es el mismo, no son los mismos elementos, no son iguales. O sea, A por B no es lo mismo que B por A. Entonces, lo primero que podremos decir acá es que el producto cartesiano no es conmutativo. Y ustedes van a usar producto cartesiano cuando vean el tema de funciones. En álgebra van a ver funciones. ¿Qué cosa viene a ser una función? Viene a ser un subconjunto de un producto cartesiano. Por eso estamos viendo un producto cartesiano. ¿De acuerdo? Y esta es la primera multiplicación seguramente que ustedes están viendo que no es conmutativa, porque uno está acostumbrado, ¿no? El chip es A por B es lo mismo que B por A. El orden de los factores no altera el producto. Eso se cumple para números reales. Para conjuntos no se cumple, producto cartesiano. Cuando ustedes vean en álgebra el tema de matrices, el producto de matrices no es conmutativo y así cuando ustedes continúen sus estudios a nivel superior van a ver muchos productos que no son conmutativos, tampoco asociativos. Bueno, lo que sí también tenemos que tener en cuenta es la cantidad de elementos. Esto es importante. ¿Cómo consigo la cantidad de elementos de un producto cartesiano? Multiplicando la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. O sea, si A tiene 5 elementos y B tiene 4, el producto cartesiano tendría 20. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento.
Chicos, saben que pueden preguntar, ¿no? O ya le hacemos la Profe, ley y hielo al profesor. Dime, dime. si se multiplicara por el conjunto vacío, ¿no habría entonces algún conjunto? No, no habría ningún elemento. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitáramos, por ejemplo, acá, mira, si yo tuviera que hacer A producto cartesiano con el vacío, sería el conjunto de todos los pares X y Y, tal que X está en A y Y está en el vacío. Pero acá no hay ninguno. Entonces, ¿qué me da? Me da vacío. No hay elementos. No hay ni uno. No sé si está claro. ¿Hay otra pregunta ahí? Ya. Entonces, dice así, por ejemplo, cuando nos dan así dentro de un contexto, lo podemos utilizar o en la gráfica para los conjuntos, podemos utilizar el diagrama de Venn o el diagrama de Lewis. Diagrama de Venn se utiliza cuando los conjuntos se pueden intersectar. Por ejemplo, cuando me dice el conjunto de personas que trabajan, el conjunto de personas que estudian. ¿Puede haber alguien que trabaje y estudie? Sí. Entonces esos conjuntos lo graficamos intersectándose. Ese es diagrama de Venn. Por ejemplo, acá nos dice, de 300 estudiantes que en el desayuno toman kiwicha, maca o leche, puede haber que tomen maca con leche, kiwicha con leche, o sea, hay intersección. Por eso que acá se grafica en el diagrama de Venn. Y además, en total, el universo es 300, y además cuando me dice, acá tenemos los kiwicha, maca y leche, pero empieza así, dice toman kiwicha, maca o leche. Ese O es unión. O sea, los 300 están en la unión. O sea, afuera no hay nada. Afuera, ahí estamos poniendo 0 elementos. ¿Sí? O unión. Si fuera ahí, intersección. Bueno, luego dice, se sabe que 40, a ver, 130 toman maca, ahí le he puesto 130. 10 toman leche con maca y kiwicha. Esa es la intersección de los 3. Ahí está. Luego me dice, 40 toman leche con kiwicha. Mire, acá tienen que tener cuidado. Leche con kiwicha viene a ser todo esto. Entonces, si al medio hay 10, al costadito tendría que haber 30 para que la suma me dé 40. Luego me dice, 30 toman leche con maca. Leche con maca sería nuevamente todo esto, 30. Si al medio hay 10, al otro lado hay 20. ¿Sí? Luego me dice, 50 solamente toman kiwicha, ya, solo kiwicha están ahí los 50. Y finalmente me dice, bueno, ahí le estoy poniendo al valor que le falta X, Y y Z, por ejemplo. Luego me dice 250 toman leche o kiwicha. Ese O nuevamente es unión. Entonces, cuando me dice leche o kiwicha, se está refiriendo a todo eso, ¿no? Toda la unión de leche con kiwicha. ¿Cuántos hay ahí? Ahí hay 250. Entonces, como el total era 300, el que sobra, que es Y, ese sería 50, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Y luego me dice, ¿cuántos estudiantes toman únicamente leche? ¿Cuántos estudiantes más toman únicamente leche que maca? ¿No? Entonces, únicamente leche sería X, únicamente maca sería Y. Nos piden la diferencia. Me faltaría hallar X, pues ya tengo Y. Pero hay un dato que todavía no hemos usado, que es el total, el de los 300, ¿no? Si en total son 300 estudiantes, por ejemplo, todo esto es 130. 130 más 50 más 30 más X nos diga el total que es 300. De ahí obtenemos que equivale 90. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 40. ¿Sí? Perdón, ahí está. Lo dejo ahí un momento. Miren cómo hemos planteado y a partir de los datos vamos llenando los espacios y en los espacios que no puedo llenar le pongo variables, pues X, Y, Z, ¿no? A ver, lo dejo un momento ahí, de repente quieren preguntar algo.
Último, ¿y qué pasa cuando no hay intersección? Aplicamos el diagrama de Lewis, que es solamente un cuadrito de doble entrada. Por ejemplo, cuando me dice hombres, mujeres, no hay intersección. Los que tienen celular, los que no tienen celular, no hay intersección. Entonces lo graficamos así, en un diagrama. Es más fácil, ¿de acuerdo? Pero ojo, esto es solamente cuando no hay intersección entre los conjuntos. Entre varones y mujeres no hay intersección. Entre los que tienen celular y los que no tienen celular no hay intersección. O es uno o es el otro. Entonces, ubicamos en un diagrama de doble entrada, así como el que tenemos presente, y ahí vamos llenando los datos. Por ejemplo, me dice así. Primero el universo es 80. Dice, la cantidad de mujeres que tienen celular excede, o sea, es mayor, a la cantidad de varones que no tienen celular en 12. O sea, si varones que no tienen celular es X, entonces mujeres sería X más 12. Luego dice, la cantidad de varones que tienen celular es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tienen celular. Entonces le pongo Y y a mujeres sin celular le pongo 3 veces Y, porque nos decía es la tercera parte. Y ya tengo todos los valores del cuadrito y el universo es 80. Entonces yo puedo sumar, ¿no? Tendría 4Y más 12X más 12 es 80. Ahí está. Ahora, el 12 puedo pasar a restar, nos haría 68 y le saco mitad. O sea, nos haría 2Y más X es 34. Y en el problema nos decía, si el número de varones que no tienen celular, a ver, no dice así, número de varones, si el número de varones que no tienen celular se refiere a X, es lo mínimo posible. Ajá, lo más pequeño. Pero, a ver, una aclaración. El 2Y es un número par. El 34 es un número par. Para que puedan ser iguales, el X tiene que ser un número par. Lo más pequeño posible, pero que no sea 0, que tampoco sea un número primo. Ah, ¿cuál sería? 4, pues. Ese es lo mínimo. Y si X vale 4, Y vale 15. Y en el problema nos decía, ¿cuántos varones hay en el aula? Varones, se refiere en total. X más Y, 19. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo ahí un momento. Y ya estamos listos, para empezar a ver los ejercicios, pero siempre es importante primero atender las consultas, las dudas que puedan haber surgido en el camino de explicar los ejemplos. ¿Sí? Los estoy escuchando. Mejor dicho, no los estoy escuchando. Bueno, para mí sí es entendible, profesor. Qué bueno, qué bueno. Voy a ver por si acaso en el chat, ¿ya? Antes de empezar. Profe, la inyección fuerte, lo de verde. Ah, ya, a veces me pasó, por no venir. Profe, el vacío intersectado con cualquier conjunto siempre es vacío. Acuérdense lo siguiente, a ver, en la intersección siempre nos da el conjunto más pequeño. En la intersección siempre el más pequeño. Entonces, el vacío es el más pequeño. Cualquier conjunto intersectado con vacío, vacío. Siempre es el más pequeño. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Ah, ya. Luego me decía, profe, explicar lo de verde. Ya me acordé cuál es lo de verde. Profe, ¿qué cosa es la disyunción fuerte? Disyunción fuerte es la diferencia simétrica. A ver, en lógica, nosotros habíamos visto la disyunción fuerte como, eh, en lógica era, o sucede solamente P o sucede solamente Q. No podían ser ambos verdaderos a la vez, o uno u otro. Por ejemplo, si yo digo, o Luis o Mario aprobaron el examen, quiere decir que o solo aprobó Luis o solo Mario. Esa es la disyunción fuerte. Y en conjunto sería o pertenece solamente a o pertenece solamente a B. No puede estar en ambos conjuntos. ¿De acuerdo? O solo A o solo B. ¿Sí? Esa era la disyunción fuerte. Muy bien. Voy a compartir. Me falta eso de verde. Creo que era
el ejemplo, ¿no? De diagrama de Venn. Acá puse ver, ¿no? Cuando decía 250 toman leche o kiwicha. Este O, que estoy marcando acá de celeste, es unión. La unión del conjunto de los que toman leche con el conjunto de los que toman kiwicha. ¿Cuál es la unión? La unión sería todo esto, pues. Esa es la unión kiwicha con leche. Entonces, ¿cuántos hay en esa zona verde? Hay 250. Pero ¿cuántos hay en total? En total hay 300. Por lo tanto, ese valor que está sobrando, ¿cuánto vale? Pues vale lo que falta de 250 para llegar a 300. ¿Cuánto es? 50. ¿Sí? De ahí salió 50. Bueno, ahora sí creo que estamos listos. Ujú. Muy bien. A ver, problema 1. Ahí está. Dice, en una degustación para un banquete matrimonial se observa que la cuarta parte de los asistentes no comió carne ni verdura. Qué desperdicio, ¿no? Y la mitad comió carne y los 5/12 comió verdura. Entonces, miren, ustedes cuando ven un problema así, cuando me dice 5/12, pues me conviene que la cantidad total tenga doceava para no tener que trabajar con fracción. Entonces yo puedo comenzar así. En primer lugar, existe el conjunto de los que comen carne, existe el conjunto de los que comen verdura y hay intersección, ¿no? Puede haber alguien que coma los dos, carne y verdura, ¿no? La mayoría creo, ¿no? Entonces hay intersección. Por eso estoy utilizando el diagrama de Venn. Ahora, cuando me dice 5/12 del total comió verdura, entonces me conviene que el total tenga doceava. Por eso estamos poniendo el universo que sean 12K. Ese es el total. La cuarta parte, dice, se observa que la cuarta parte del número de asistentes no comió carne ni verdura. La cuarta parte. La cuarta parte de ese total. ¿De acuerdo? Entonces, la cuarta parte sería 3K, ¿no? Ahí tendríamos. Entonces nosotros tenemos 3K, están afuera. Ni carne ni verdura, están afuera, 3K. Pero también nos decía que la mitad comió carne, la mitad del total. El total es 12K, la mitad sería 6K. Entonces comió carne, 6K. Ahí está, ya le hemos puesto. 5/12 comió verdura. Entonces 5/12 de 12K es 5K. Ahí está. ¿Sí? Sería 5K. Verdura. Entonces, podemos suponer, por ejemplo, dice, ¿qué parte de los asistentes comió carne y verdura? O sea, nos preguntan por la intersección que es X. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, si todo este conjunto es 6K y en este lado hay X, entonces en el lado que todavía no hemos puesto nombre sería la diferencia, ¿no? 6K menos X. Y entonces lo podemos ver así. Ahí está, como conjunto en el gráfico. Como tenemos de datos que el total es 12K, entonces yo tengo la parte amarilla, 6K menos X, más la parte celeste es 5K, más lo que está afuera 3K, me da el total que es 12K. Ahí está. Parte amarilla, 6K menos X, parte celeste 5K, el que está afuera 3K, y la suma es 12K. Entonces, ese 6K más 5K más 12K nos da 14K. El 12K pasar a restar nos daría 2K, o sea, X vale 2K. Y en el pregunta nos dice, ¿qué parte del total es lo que comió en carne y verdura? O sea, 2K, ¿qué parte es del total que es 12K? Me están preguntando, este 2K, ¿qué parte es de 12K? La sexta parte. Alternativa A. A ver, lo dejo ahí un momento, pueden hacer sus consultas.
Profesor, yo tengo una duda. Sí, Eh, o sea, ¿de dónde, o sea, dónde es el dato de que el conjunto universal es 2 acá? no, no es dato, sino que como nos dice que con este dato que nos decía, voy a marcarlo, ¿ya? Acá nos decía, los 5/12 comió verdura. Entonces, podríamos suponer que la cantidad del universo es X, por ejemplo. El universo es X. Entonces, 5/12 sería 5/12 de X, no quería fracción. Pero para que no me quede fracción, si me dice 5/12, entonces me convendría que el universo tenga doceava. Y una manera que tenga doceava le ponemos 12K. Si me hubiera dicho, por ejemplo, los 3 séptimos, entonces le ponía 7K, ¿no? Por ejemplo. O si me hubiera puesto 5 novenos, le ponía 9K. O sea, dependiendo, ¿para qué? Para que no me dé fracción. Por eso nomás lo puse así 12K. Ya comprendo, profesor. Muchas Muy gracias. bien. Ujú. No sé si hay otra consulta, si no, pasamos. Continuamos. Ya. Vamos a continuar problema 2 y de ahí paso a leer el chat. De los integrantes de una comunidad, se sabe que 29 de ellos trabajan, 56 son mujeres, de las cuales 12 estudian. Entonces, acá tenemos el conjunto de los que trabajan y el conjunto de los que estudian. Hay intersección. ¿Por qué? Porque puede haber personas que trabajan y estudian. Ahí está. Trabajan y estudian. Hay intersección. ¿Sí? Pero luego me dice hombres y mujeres. Ah, ahí no hay intersección. O sea, hasta el momento era un diagrama de Venn, pero yo lo puedo, hay varias maneras, ¿no? Lo puedo graficar así, ¿no? Acá están, por ejemplo, varones y acá están, por ejemplo, mujeres. Estamos combinando los dos, ¿sí? Otra manera, esta es la que hemos puesto acá. Mira, ahí están los que trabajan. Dato, 29 trabajan en total, ¿ah? Entre hombres y mujeres. 56 son mujeres. Ahí está, 56 mujeres. 12 de las cuales 12 estudian. Entonces, mujeres que estudian pero no trabajan. Acá está, 12. Otra manera, le decía, así cuando hay 3 tipos, podríamos haber puesto así, miren. Así también podría haber sido, ¿ah? Hombres, mujeres, acá trabajan, acá no trabajan, ese es un cuadrito, y luego le ponía estudian, le ponemos acá. Ahí están los que están dentro estudian, los que están fuera no estudian. Otra manera, lo mismo, igualito se ordenan los datos. Bueno, nos decía, 12 de las mujeres, 12 estudian pero no trabajan. Por eso que hemos puesto, en este lado, hemos puesto 12. Y ahí vamos a comenzar a llenar los datos. Por ejemplo, me dice, de los varones, 32 trabajan o estudian. Ahí está. Entonces, nuevamente, el O está muy presente. Ese O es unión. O sea, me está diciendo que en total, eso sería la unión de trabajan y estudian, en total hay 32. Ahí. Eso es lo que nos está diciendo el dato. Aquí en la zona que estamos pintando amarilla, hay 32. Luego me dice, 21 no trabajan ni estudian. ¿Qué hacen? Entonces, ahí está. Primero, a varones que solo estudian, le estoy llamando A, y a varones que trabajan, le estoy llamando B. Como el dato era en la unión hay 32, A más B es 32. Ya está, A más B 32. Le decía, 21 no trabajan ni estudian. Esos son los que están afuera. 21 varones no trabajan y estudian. Luego me dice, si 36 varones no trabajan, los que no trabajan son los que están afuera de trabajan. ¿Quiénes están afuera? El A y el 21. ¿Cuántos suman? 36. A más 21, 36, por lo tanto A vale 15. Y como yo tenía que A más B es 32, pero ahora ya tengo que A vale 15, entonces B vale 17. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tengo A, ya tengo B. Y entonces ya tengo
mujeres que trabajan. Le puedo llamar C. ¿Por qué? Porque el total de trabajan es 29. Si varones son 17, entonces mujeres, que sería C, sería la diferencia 29 con 17, 12. ¿No? Ahí está. Hay 12 mujeres que trabajan en total, ¿ah? Y en el problema nos dice cuántas mujeres no trabajan ni estudian. Serían las que están afuera, le podemos llamar X, están afuera, X. Entonces yo tendría C más 12 más X, es el total de mujeres 56, pero C vale 2, o sea, 12 más 12 más X es 56. ¿No? 24 paso a restar y me quedaría 32. Ya, se acabó el problema. Esta es la cantidad de mujeres que no trabajan ni estudian, alternativa E. ¿Sí? A ver, pueden preguntar ahí. Profesor, ¿de dónde sacó el A más 21 es igual a 36? Ahí me perdí. Ya, mira, el dato era así. Me dice, primero, acá había un dato, voy a marcarlo. Me dice, 32 trabajan o estudian. Estamos hablando de los varones, ¿ah? Entonces, el O es la unión de trabajan con estudian, todo esto. O sea, yo tengo B más A es 32. Ahí está. B es varones que trabajan y A es varones que solo estudian. En total hay 32. Ya está. Y luego había otro dato que me decía 21 varones no trabajan ni estudian. Esos están afuera. Y finalmente, un datito más que me decía 36 varones no trabajan. Cuando me dicen no trabajan, están afuera de trabajan. Entonces, ¿quiénes están afuera de trabajan? El A y el 21. O sea, ¿cuánto vale A más 21? 36. Ese 36 sería A más 21. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido, ¿no? A más 21, 36 nos ha permitido obtener A. Y si ya tengo A, ya tengo B, y ya tengo C, y así. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro. ¿Esa era la pregunta? Sí, profesor, muchas gracias, me quedó Muy claro. bien. Muy bien. ¿Otra consulta? Todo claro, profesor. Voy a ver el chat por si acaso, ¿ya? No, no vaya a ser que haya algo. Vamos a ver. A ver, a ver. Ah, ya está. Ya, listo, continuamos. No hay consultas. Vamos bien. A ver, empezamos. Dice así. En un emporio comercial existen 244 tiendas, ¿ya? En 90 de ellas se venden pantalones y camisas. En 60 pantalones y sacos. Y en 75 camisas y sacos. O sea, hay algunas que venden pantalones, otras que venden camisas, otras que venden sacos y otras que venden más de uno, otras que venden dos o tres, ¿no? ¿De acuerdo? En los productos. Entonces puede haber, hay tiendas que venden dos productos. Entonces, si yo lo trabajo, por ejemplo, con conjuntos, el conjunto de los que venden pantalones, el conjunto de los que venden camisas, el conjunto de los que venden sacos, tendría que intersectarlo, o sea, diagrama de Venn, porque hay tiendas que venden más de uno. ¿Sí? Ahí está, intersectado. Entonces yo tengo azul, ese conjunto de los que venden pantalones, rojo, el conjunto de los que venden camisas, y verde, el conjunto de los que venden sacos. Y ahí vamos a ir llenando nuestros datos. Por ejemplo, primer dato, vamos a suponer que X son los que venden los tres. ¿De acuerdo? O sea, hay X tiendas donde venden pantalón, camisa y saco. En X tiendas. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, en 90 ellas venden pantalones y camisas. Entonces, cuando me dice pantalón y camisa, se refiere a todo eso. Pero como en medio tengo X, entonces al otro lado tendría que ir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 90 menos X. ¿Está? En total, 90. Ya está. ¿Qué más? Luego me dice, en 60 venden pantalones y sacos. 60, el I es intersección.
intersección, conjunto de pantalones, conjunto de los que venden sacos, acá. En total hay 60. Entonces, como yo tenía X al medio, al otro lado tengo 60 menos X. Luego, en 63 se venden, perdón, en 75 se venden camisas y sacos. En 75. Entonces, cuando dice camisas y sacos, sería toda esta intersección. Nuevamente, si al medio hay X, al otro lado es 75 menos X. Ya está. ¿De acuerdo? Luego me dice, si todas las tiendas venden por lo menos uno, o sea, no existe tienda que venda solo pantalón, no existe tienda que venda solo camisa y no existe tienda que venda solo saco. Perdón, dice en 63 se vende solo un tipo, o sea, sí existe, ¿no? Estamos llamando al conjunto A los que venden solo pantalón, leí mal, conjunto A, solo pantalón, conjunto B, solo camisa, conjunto C, solo saco. Entonces, A más B más C son los que venden solo uno. Dato, 63. Por eso estamos poniendo A más B más C es 63. Y ahora sí, nos dice, todas las tiendas venden por lo menos una de las prendas. Si me dice por lo menos uno, significa que afuera no hay nada, hay cero. ¿De acuerdo? Ahí está, cero estamos poniendo afuera. Todas están dentro de alguno de los conjuntos, por lo menos dentro de uno. Muy bien, todavía no hemos usado el dato de los 244. Ahí está. Entonces, ¿qué tendría que sumar? Tendría que sumar A más B más C, pero en vez de poner A más B más C, de frente voy a poner 63 más 90 menos X, 60 menos X, 75 menos X y más X. Ese es 244. ¿Sí? Y lo primero que haría sería simplificar. Por ejemplo, puedo simplificar el menos X con el X. Y entonces nos quedaría menos 2X. Nos quedaría así, 288 menos 2X es 244, por ejemplo. ¿No? Entonces de ahí despejamos, nos haría 2X es 44, X es 22. Pero ya tengo X. ¿Y qué nos piden en el problema? X era lo que venían los tres, ¿no? En el problema lo que nos piden es en cuántas tiendas se venden solo dos tipos. Entonces, ¿quiénes son los que venden solo dos tipos? Me están pidiendo hallar 90 menos X más 60 menos X más 75 menos. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces sería 90 más 60 más 75 menos 3X, ¿no? Sería 225 menos 3X. Como X vale 22, sería 225 menos 66, 159, alternativa A. Siempre después de cada pregunta, de cada problema resuelto, hacemos un pequeño, unos segunditos ahí de una pequeña pausa para que ustedes puedan procesar la información y si hubiera alguna consulta, hacer la consulta, ¿no? A ver, vamos a ver el chat, por si acaso. Profe, ¿puedo volver a ejercicio 2? No tomé captura. Ujú. Ya, ahí está. Ya, a ver, continuamos. Ujú. El 3 ya hemos visto. Y vamos a pasar al ejercicio 4. Cuando hay mucho texto, uno como que se preocupa, ¿no? Su profe. Pero solamente el texto hay que leerlo, tal vez para situarnos en un contexto, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, en el último concurso de Mi Simpatía,
las participantes que pasaron a la semifinal hablan por lo menos uno de los siguientes idiomas: inglés I, francés F y alemán A. Los conjuntos que hablan inglés, francés y alemán. Ya. Dice que al simplificar esa expresión que nos dan, se obtiene el conjunto de las que pasan a la etapa final. Y no dice quiénes fueron. Entonces yo tendría que simplificar la expresión. Ahí está la expresión. Tendríamos que simplificar la expresión. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo con paciencia, ¿no? A veces uno ve un problema así y trata de pasar a otro problema, pero si viniera en un examen no puedo dejar ningún problema, ¿no? Pues si yo lo dejo, de repente mi rival que está en competencia sí lo hace y voy perdiendo. Por eso que le digo, eso no es difícil, no demora, pero tienes que practicar. Si no practicas, de todas maneras te va a demorar, de todas maneras. Por eso se tiene que practicar, ¿sí? A ver, vamos a ver, dice así. Ya, vamos a simplificar, por ejemplo, en el primer paréntesis, aplico, ya, acá tenemos, por ejemplo, vamos a anotar acá, tenemos acá complemento de la intersección. Entonces, ¿qué cosa es complemento de intersección? Le aplico complemento a cada uno, pero cambio la intersección por unión. Eso se llama Morgan. Vamos a hacer eso en primer lugar. Le pongo complemento al primer paréntesis en vez de intersección unión y le pongo complemento al segundo paréntesis, pero como el segundo paréntesis ya tenía complemento, se cancela y nos quedaría así. Hemos aplicado, en vez de intersección, unión. Ya no hay complemento. Ya hemos aplicado a ambos paréntesis complemento. Y aquí también dentro del paréntesis azul, yo tenía A complemento menos I complemento. Puedo darle vuelta, ¿no? Ese sí menos A. Más fácil. Tal vez un poquito más fácil. ¿Sí? Muy bien, ya hemos dado un primer paso. A ver, ahora sí. En el paréntesis celeste vamos a aplicar la propiedad de diferencia. Voy a anotar acá. A ver, ¿cómo era la propiedad de diferencia? Nos decía así, si yo tenía A menos B, este era el primero, lo copias igualito y lo intersectas con el complemento del segundo. Entonces, ahí sería, el primero lo copias igualito y complemento intersectado con el complemento del segundo, que sería F. Complemento, ¿no? Y afuera hay otro complemento. Así nos quedaría el paréntesis celeste. Y el paréntesis verde sería el primero, lo copias igualito, intersectado con el complemento del segundo, pero el segundo viene a ser F complemento. Entonces, complemento sería F. Y el paréntesis azul, ¿no? Sería, aplicamos primero la propiedad de diferencia y intersectado con el complemento A. Y no me debo olvidar que afuera hay otro complemento. Eso son lo que les estaba comentando, ¿no? Ya, perdón. En el segundo, antes de aplicar la diferencia, lo que estoy haciendo es la propiedad, pero a todo. Ahí está, a todo. Yo tenía acá, es como que este fuera, ¿qué color le pongo? Verde, ya. Es como que este fuera A y yo tenía A menos complemento de B. Es lo que venía a hacer. Copio el primero igualito, el primero lo copio igualito y lo estoy intersectando con el complemento del segundo. Pero como el segundo era complemento de complemento, complemento, nos haría B. Por eso en el segundo lo único que ha pasado es que se ha desaparecido el complemento. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya está así la expresión. Se ha reducido un poco, todavía falta reducir, obviamente falta reducir. Puedo aplicar Morgan al primer paréntesis, el paréntesis celeste. Aplico Morgan, me da, en vez de intersección unión, me da I unión F, ¿no? Aplicando a cada uno complemento, ¿no? Ahí está, I unión F. El verde copio igualito y el otro sí, ahora sí lo estoy cambiando, en vez de I menos A, escribo I intersección complemento de A.
Ahora, acá es donde tienen que tener buen ojo. En el corchete, miren, hay una propiedad que vamos a utilizar que la hemos visto hace un momento. En el corchete hay una operación que se está repitiendo. ¿Cuál es la operación? La operación que se repite es unión. Entonces, cuando teníamos que se repetía una operación, yo podía aplicar asociativa. Yo estoy asociando I con F. I es el primero, F es el segundo y el paréntesis es el tercero. En vez de asociar I con F, me conviene asociar F con el paréntesis. Ojo, solo se puede cambiar porque es asociativa. ¿Por qué me conviene asociar F con el paréntesis? Porque sería F unión, en el paréntesis está F intersección. O sea, se repite igualito el F, pero en operaciones contrarias. Por lo tanto, ¿qué me haría esa llave? F. F, claro, propiedad de absorción. Entonces nos quedaría así, F. Y luego, otra vez, miren, otra vez. Ahora cambiamos y yo que vean acá, yo tengo intersección, intersección. Otra vez aplico asociativa. En vez de asociar en vez de asociar el segundo con el tercero, asocio el primero con el segundo. Ahí está. Solamente porque es la misma operación intersección, yo puedo cambiar el orden de asociar. ¿Por qué nos conviene asociar al corchete con I? Porque como yo tengo I intersección y unión, pues nos da I. O sea, eso nos da I. Nos quedó I intersección complemento de A. ¿Y qué cosa viene a ser I intersección complemento de A? Viene a ser I menos A. O sea, el conjunto de los que hablan inglés, pero no hablan alemán. Alternativa inglés, pero no alemán. Alternativa A. Ahí estaría. A ver, lo dejo un momento. Ahí sí, de hecho, estoy totalmente seguro que hay consultas. ¿Sí? A ver, ¿cuál podría ser la consulta ahí? O está procesando primero, siempre se queda un momentito ahí. Sus consultas, ¿cuáles serían? A ver. No creo que no haya consultas, ¿ah? Ah, en el chat. A ver, vamos a ver el chat. Pero antes de pasar el chat, ¿no hay consultas ahí? A ver, por si acaso en el chat. Se han quedado en shock, creo, con ese problema, ¿no? Esta es práctica, miren. Si tú no practicas, te puedes demorar 10 minutos. Pues. Si tú practicas, en 2 minutos sale. Al toque nomás. Ese ya lo puse, profe. Los cambios que hizo en la segunda fila. Los cambios, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Para bajar, lo que hice fue, imagínate, les dije, esto es A, yo tengo A, menos, y esto es complemento de B. Entonces, aplicando la propiedad de diferencia, sería A intersectado con el complemento de B, o sea, A intersectado con B. Ese fue el cambio. En vez de diferencia, intersección, y al segundo, que tenía un complemento de paréntesis, desaparece el complemento. Eso es lo que he puesto ahí. Y de aquí para abajo, más fácil todavía. ¿Por qué? Porque acá apliqué Morgan. En el paréntesis celeste, Morgan. Yo tenía complemento. ¿Cómo se, de la intersección? La intersección cambia por unión y le aplicas complemento a cada uno. Por eso que nos queda I unión F. Y en el otro, lo único que hemos hecho, el primero lo copié igualito y lo intersecto con el complemento del segundo. ¿Sí? Esos fueron los cambios que hicimos. A ver, todavía pueden hacer sus consultas.
¿Con tablas de verdad también se puede hacer, profe? Ajá. No. Y les explico por qué no. La tabla era para las proposiciones. Estos son conjuntos. Uno dice, profesor, y si lo traduzco a proposiciones, lo puedo trabajar porque son las mismas propiedades. Y el que no tiene traducción en conjuntos o una traducción literal viene a ser la diferencia. La diferencia. No es lo mismo que la condicional. ¿Sí? Entonces no lo podríamos traducir a conjuntos para hacer con tabla. ¿De acuerdo? No le tengan miedo. Dime, dime. Se refiere al menos, ¿no? Claro, el menos no es el equivalente a la condicional. ¿Sí? Entonces no, por eso que no lo podría traducir completamente, a menos que no haya la diferencia. ¿Sí? Un instante, por favor. Ya estoy de regreso. No sé si queda todavía alguna consulta ahí, si no ya vamos a continuar. Para tomarle captura, profe, del ejercicio. Sí, sí, ahí está, ahí está. Ujú. Ayer jugó Perú y yo recién me enteré hoy día. Estaba ocupado allá. No sabía, ni siquiera sabía, recién hoy día me he enterado. No sé si lo transmitieron, ¿no? Ya, ahora Entonces, sí. oye, ¿Cómo? Bueno, problema 5. A ver, vamos a ver qué nos dice el problema 5. ¿Sí? Dice así. Dice así. De un grupo de 135 personas que se encuentran en un plan de pérdida de peso, se sabe que ahora viene el verano, todos quieren perder peso. Dice, se sabe que 25 mujeres usan suplementos dietéticos, pero no asisten al gimnasio, ¿no? Ujú. O sea, puede ser que alguien tome suplementos y vaya al gimnasio, puede ser los dos, o sea, hay intersección. Entonces nosotros lo podemos graficar suplementos dietéticos y gimnasio con intersección, con diagrama de Venn. Pero cuando me dice varones, mujeres, eso no hay intersección. Eh, ahora, hay dos maneras. La otra manera sería así. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, este conjunto de los varones, conjunto de las mujeres. ¿Sí? Ahí está. Podemos ponerlo así. A ver, los que toman suplemento y los que no toman suplemento. No están en ambos. O sea, no se intersectan. Esa es otra manera. Ahí está suplemento, no suplemento. Ahí está. ¿De acuerdo? Pero también hay los que van al gimnasio y los que no van al gimnasio. Entonces, eso lo puedo ubicar intersectando con cualquiera de los otros cuatro. Ahí está. Por ejemplo, si yo pongo, si yo le pongo acá X, X vendría a ser varones que van al gimnasio y toman suplemento. Pero si X estuviera acá, sería varones que van al gimnasio y no toman suplemento. Y si estuviera acá, sería varones que no van al gimnasio y no toman suplemento. ¿No? ¿Cómo sería mujeres que toman suplemento y van al gimnasio? Sería acá. Ese sería mujeres toman suplemento y van al gimnasio. ¿Cómo sería mujeres que toman suplemento pero no van al gimnasio? Sería acá. Y mujeres que no van al gimnasio y no toman suplemento sería acá. Y así. O sea, lo podemos graficar de esa manera. También lo podríamos haber graficado así. Acá está suplemento, acá está gimnasio y lo dividimos así. Hombres y mujeres. Es otra manera, es colocar los datos en cualquiera de las maneras.
nos da el mismo resultado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo los datos y vamos a ir llenando esos datos. Por ejemplo, nos dice así, de un grupo de 135 personas, ese es el total, que se encuentran en un plan de pérdida de peso, se sabe que 25 mujeres usan suplemento dietético, pero no asisten al gimnasio. Sería A, B, C o D. ¿Qué vendría a ser? A, B o C o D. ¿Ya? A. A vendría a ser. Toman suplemento, pero no van al gimnasio. Sería la parte A. Ahí están las 25. 39, luego continuamos, ¿no? Y nos dice, 39 varones no usan suplemento dietético ni asisten al gimnasio. Si no están en gimnasio, están fuera, sería esta parte ahí, 39, ¿no? Están fuera de gimnasio, están fuera de suplemento, ahí está, 39 varones. 27 personas asisten al gimnasio. Cuando me dice personas, se refiere entre varones y mujeres, ¿no? Acá nos dice 27 personas asisten al gimnasio y usan suplemento dietético. Entonces, entre hombres y mujeres, 27 están dentro del gimnasio y están dentro del suplemento, o sea, sería esta zona. Vamos a ponerle entre los dos, ahí está, 27. Muy bien. Luego viene la pregunta, creo que dice, si la cantidad de varones que no asisten al gimnasio pero usan suplemento. A ver, varones que no asisten al gimnasio, pero usan suplemento, sería aquí, X. Dice, son la mitad del número de mujeres que no van al gimnasio ni usan suplemento. Mujeres que no van al gimnasio ni usan suplemento, acá 2X. Es la mitad. X, 2X, o le puedo poner A y 2A, ¿no? A ver, A y 2A. Ya está. No dice, ¿cuántas personas, así no dice, como mínimo, cuando me dice cuántas personas, se refiere entre ambos sexos, hombres y mujeres. Como mínimo, cuando en un problema te digan como mínimo o te digan como máximo, se refiere que hay más de una posibilidad. Por eso, de las posibilidades toma la menor. Eso te está diciendo. ¿De acuerdo? Como mínimo, no usan suplemento dietético. Si me dicen no usan suplemento, están en la segunda columna, pero sí asisten al gimnasio. Ah, ya. Entonces, están en la intersección. El pero es un I. Este pero es un I, por eso intersección entre los que no usan suplemento y los que van al gimnasio. Sería, acá vamos a ponerle, ahí está, le hemos puesto X. Ese X tiene que ser lo mínimo posible. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, hay un dato que todavía no hemos usado que era el total. El total son 135 personas, ¿no? Entonces, el universo es 135. Entonces, yo sumo A más 27 más 25 más X más 39 y más 2A me da el universo, que es 135. Ahí está. Entonces, ahí nosotros podemos operar. Por ejemplo, puedo sumar el A con el 2A, me daría 3A. Puedo el 39, este 39, sumarle con el 27, sumarle con el 25 y pasar a restar a 135. Y nos quedaría así. Nos quedaría 3A más X es igual a 44. 3A más X es 44. Entonces, ahí vamos a ver un momentito la pregunta. La pregunta decía, ¿cuántas personas como mínimo? O sea, yo quiero que X sea lo mínimo posible. Si tú tienes una suma, la suma está fija, la suma es 44. Para que una de las variables sea la mínima posible, la otra tiene que ser lo máximo posible. Mientras más grande sea la otra, abarca más y le queda menos a la que quiere que sea mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos que X sea mínimo, A tiene que ser máximo. Ahora, ¿cuál es lo máximo que puede ser A? Como yo tengo el término es 3A, no se puede pasar de 44. Por ejemplo, si A fuera 15, se pasa, no es a 45. Entonces, lo máximo que puede ser A sería 14. 14 por 3, 42.
Con 15 se pasa. Lo máximo 14. Entonces, si ya es lo máximo, 14 por 3, 42, entonces X tendría que ser 2. Ese es lo mínimo posible. Alternativa D. A ver, lo dejo ahí. De repente hay preguntas. Dígame, si hay preguntas me dicen, por favor. ¿No hay preguntas? Voy a revisar el chat, pero de repente primero quieren preguntar, tomar captura. Si no, ya pasamos al problema 6. Ya. A ver. Ya. Muy bien. Ya está, no hay consulta esta vez. Ujú. Vamos a pasar entonces problema 6. El problema 6 está más fácil. Nos dice, en una institución educativa inicial se distribuyeron 60 nuevos kits de juegos didácticos para cada uno de los niños de las aulas Patitos y Pollitos, ¿no? Esos son los nombres, ¿no? O sea, tú vas a cualquier inicial, ustedes de todas maneras han estado o en Pollitos, en Patitos, no sé qué otro, Ositos, ¿no? En inicial le ponen esos nombres a las aulas, ¿de acuerdo? Entonces, un mismo niño no puede estar en dos aulas, o está en Patitos o está en Pollitos, o es hombrecito o mujercita. Entonces, ahí, diagrama de Lewis, nada más, por ejemplo, ahí está, ¿de acuerdo? Y nos dice en el problema, primer dato dice, en total son 60, ahí está 60, de los cuales nos dice que los varones entre ambas aulas son 35. O sea, si sumamos los varones del aula Pollitos más el aula Patitos, sumarían 35. Ya está, 35. Las niñas, nos dice de Patitos, perdón, si en total eran 60 niños, de los cuales 35 son varones, la diferencia 25 serían mujeres, las niñas, ¿no? Siguiente dato, las niñas de Patitos son tantos como los niños de Pollitos, o sea, son iguales. Entonces lo puedo poner XX. Niñas de Patitos igual a niños de Pollitos, ¿sí? Cuando me dice las niñas de Pollitos y los niños de Patitos son 30, primero, ¿cuántos varones hay en Patitos? Acá. La diferencia, pues 35 menos X. ¿Cuántas mujeres hay en Pollitos? Sería 25 menos X, ¿no? Ahí está. Y entonces en el problema nos dice que las niñas de Pollitos más los niños de Patitos suman 30. O sea, si yo sumo estas dos cantidades, me va a 30. Y ahí se acabó. Ahí ya tengo el valor de X, ¿no? O sea, yo tendría 60 menos 2X es 30, o sea, 2X es 30 y X vale 15. Y en el problema nos dice, ¿por cuánto exceden los niños a las niñas en el aula Patitos? O sea, acá. O sea, ¿cuál es la diferencia entre varones y mujeres? Como X vale 15, habría 20 varones y 15 mujeres. La diferencia es 5. ¿Sí? Alternativa D. A ver, lo dejo igual ahí, de repente hay alguna consulta. Muy bien. Este sí estaba fácil. Vamos a pasar al 7. Vamos a subir un poquito el nivel. Presten acá atención. Acá sí se agarran, ¿ah? Se agarran duro, por favor, ¿ah? Ya. Hay una corrección. Me parece que esta corrección no estaba en su material. Este número 2 me parece que no está en su material. Eh,
Si no le pongo el 2, la clave es la misma, no cambia la clave. Ojo, con el 2 o sin el 2 la clave no cambia, pero es necesario que esté el 2 y luego les voy a explicar por qué. Primero vamos a resolver, nos dice, tenemos dos conjuntos, el conjunto J y el conjunto K. J son las edades de los hijos de Julia y K las edades de los hijos de Katy. El producto cartesiano tiene 6 elementos. Para que el producto tenga 6 significa que hay un conjunto que tiene 3 elementos y otro conjunto que tiene 2. Ahí está. Uno tiene 3 y el otro tiene 2. Por eso que el producto tiene 6. Ahora, yo no sé cuál es cuál, ¿ah? Pero, por ejemplo, si nosotros nos fijamos un momento en J, los elementos de J serían P, R, T y 4. Ahí está. P, R, T y 4. Pero si nos fijamos en la segunda línea, los elementos de J sería P, 10, 2, R, 4 y T. Es el mismo conjunto, ¿ah? Ahí está. ¿Sí? Entonces, por lo menos, porque algunos se tienen que repetir, ¿no? Por lo menos ya tenemos que J tiene 3 elementos. Por lo menos tiene 3. ¿Cuáles son? El 10, el 2 y el 4. Ahora, como uno de los dos máximo podía tener 3, entonces J tiene esos 3. O sea, no tiene más. J, los elementos de J son 10, 2 y 4. Nada más. Y si J tiene 3, entonces K tiene 2. Ahora, si nosotros analizamos un momento el conjunto K, los elementos de K serían P, 6, M, P y 2, ¿no? Y en el segundo tendríamos 2, 2, 6, M y P. Ahí está. Es el mismo, ¿no? Pero sabemos que K tiene solo 2 elementos. K solo tiene 2 elementos. Entonces, ¿cuáles son sus elementos? 6 y 2. Sino que ahí lo estamos repitiendo. Sus elementos son 6 y 2. Ya. Entonces, ¿cuál es el que se repite en ambos? El que se repite en ambos es 2. Y justamente, ¿quiénes se repetían en ambos conjuntos? P. Por eso es que en el producto cartesiano aparece P por P. Entonces, ¿quién es P? P es 2. P es el que se repite. P es 2. Y como nosotros teníamos, ya tengo, miren, ya tengo que P vale 2, entonces M tiene que ser 6. ¿De acuerdo? M vale 6. Ahí está. Ya tengo que P vale 2 y M vale 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el conjunto J, yo ya tengo el valor de P. Me faltaría R y T. Pero uno de ellos entonces tendría que ser 10 y el otro tendría que ser 4. Yo no sé cuál es cuál. Solo sé que uno es 10 y el otro es 4. No sabemos todavía cuál es cuál. ¿Y ahora qué hacemos? Por ejemplo, ¿ah? Yo tengo acá los conjuntos J y K. Por ejemplo, en J teníamos a P, que vale 2, tenemos a T y a R, ¿no? No sé cuál es cuál todavía. Y en K teníamos a 6 y a 2. Entonces, P tiene 2 elementos. P con 6, J, ¿no? P con 6 y P con 2. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Acá está, ¿no? P están 2, P con P y P con 6. Ya están los 2 de P. Ahora, T también se relaciona 2 veces. T se relaciona con 6 y con 2. Pero solamente tengo uno. Solamente hay uno. Y R 2 veces. Y R sí están los 2. Mira, R está con M y R está con P. Ah, ya, entonces ese que me falta tendría que ser T. Entonces, ¿cuánto vale T? T vale 4. Y si T vale 4, R vale 10. Ya está. Solamente mirabas quién te falta. Ah, me faltaba un valor para T, entonces T vale 4. R vale. Ya tengo todos los valores. No decía, todas las letras son diferentes. Entonces, lo único que hacemos ahora es reemplazar. Edad de Julia, reemplazamos. Como M vale 6 y T vale 4, esto vale 2. Como R vale 10 y P vale 2, eso sería 8. 2 por 2 por 8 me da 32. Edad de Katy, como, ahí está. Tengo R vale 10, T vale 4, ahí sería 6, y M vale 6, sería 12, P vale 2, 12 por 2, 24. ¿No? Dice, ¿cuál es la diferencia de edades? La diferencia de edades es 8. Y 8 viene a ser alternativa D.
un pequeño paréntesis. Les había comentado que si yo no le ponía o si no estaba este valor 2, a ver, ¿qué hubiera pasado si no está ese valor 2? Entonces, Julia tendría 16 años y la diferencia de edad es 24 y también es 8. Es la misma, o sea, la diferencia es 8. No cambia la clave, pero había un pequeño problema. Si Julia tenía 16 años y el conjunto son las edades que tiene Julia, las edades de los hijos de Julia, hay un hijo que tiene 10 años. Entonces, si tiene 16 años Julia, no puede tener un hijo de 10 años. Ese era el problema. Solamente por eso se le agregó ese número 2. Muy bien, listo. Lo dejo ahí, a ver. Pero, claro, bueno, a 16, profe, ¿y si adoptó? No, no se puede adoptar. A los 16 no puedes adoptar, tiene que ser mayor de edad por si acaso, si es que están pensando adoptar. Muy bien, a ver, consultas. No hay consultas. Siguiente, voy a hacer el 8 y vemos el chat, ya que no hay consultas. Dice, las amigas Luisa, Fernanda y Camila se matricularon en el curso ABC. ABC está fácil. Puede ser que asista solamente Luisa, puede ser, hay días que asiste solo Fernanda, hay días Camila, y así, ¿no? Entonces podemos verlo en conjuntos. Por ejemplo, así. Este conjunto es los días que asistió Luisa, el conjunto es los días que asistió Fernanda, el otro conjunto es los días que asistió Camila. Ahora no dice, en cada clase asistieron al menos 2. O sea, nunca asistió solo Luisa, solo Camila o solo Fernanda. Por eso estamos uniendo 0, 0, 0. ¿Sí? Dice así, si Luisa, Fernanda y Camila no asistieron 7, 5 y 8 clases respectivamente. Entonces, primero me dice, Luisa no asistió a 7, o sea, Luisa asistió a 21. Pero los días que no asistió Luisa, tuvo que haber asistido Fernanda y Camila. Entonces, Luisa no asistió a 7, esos 7 días, Fernanda y Camila. Intersección. Fernanda no asistió a 5, esos 5 días sería Luisa y Camila. Ahí está. Intersección. Camila no asistió a 8. Esos 8 días, Luisa y Fernanda, ¿no? O sea, ahí en la intersección hay 8. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, nos dice, ¿en cuántas clases estuvieron presentes las 3? Le ponemos X y nosotros tenemos que la cantidad total son 28. Porque en total fueron 28 clases. ¿Sí? Entonces, 8 más 7 más X más 7 me da 28. ¿Cuánto vale X? Sumando, ahí nos daría 20, X vale 8. ¿Sí? Y 8 sería alternativa B. En 8 clases estuvieron las 3 amigas, alternativa B. Ya, ¿no hay consultas? Chat, les prometí, leer el chat. A ver. ¿Qué dice? Ajá, ya estaba. Perfecto, perfecto. Estaba fácil. Ese estaba fácil, ¿no? Ya, siguiente. 9. Dos últimas, ¿no? 9. Dice, ajá, otra vez para simplificar. A ver, ¿qué dice? Dice así. Con el objetivo de incentivar el consumo de frutas de la selva, el gobierno regional de Amazonas realizó la 16ª Feria Regional Agraria. En él se promocionaron helados artesanales elaborados por Aguaje, SSA, Pitahaya, SP, y Guanábana, SG. Y dice que al simplificar esa expresión se queda el conjunto de personas que fueron beneficiados por la promoción 2 por 1. O sea, A es el conjunto de los que probaron Aguaje, P es el conjunto de los que probaron Pitahaya y G los que probaron Guanábana. Se simplifica y determinamos quiénes obtuvieron la promoción. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hay que simplificar, pero ya tenemos un poquito más de experiencia al simplificar. Por ejemplo, ahí yo veo que está intersección, intersección. Entonces, automáticamente asociativa.
solamente que voy a cambiar. En lugar de asociar a A con P, asocio así, ¿no? A con el paréntesis, miren. He cambiado la manera de asociar. En vez de escribir A menos P, escribo A intersección P complemento. Y en el otro, en vez de A menos G, A intersección G complemento. En el primero, ¿por qué cambiamos la manera de asociar? Porque ellos dos, o eso de ahí, como se está repitiendo A en operaciones contrarias, nos queda A, propiedad de absorción. Todo eso nos queda simplemente A. Me quedaría A intersección P, al otro me quedaría A intersección complemento de P, y en el otro, en el verde, complemento de la intersección es Morgan. A complemento en vez de intersección unión y complemento de G sería G. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Perdón, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Le faltaba la llave ahí. Se está repitiendo igualito el A intersección. Entonces, esa es distributiva. El que fue a los paréntesis A intersección es el que sale, o sea, sale A intersección y te queda los otros dos, P unión, P complemento. O sea, el que estaba afuera, ahora es el que va adentro. Pero ¿qué cosa me da P unión, P complemento? Ese es universo. Estamos abarcando todas las posibilidades. O sea, ahí te quedaría A intersección universo. Te queda así. ¿Y qué cosa es A intersección universo? En la intersección nos queda el conjunto más pequeño. Siempre el más pequeño nos quedaría A. Y ahí otra vez absorción. Se repite pero cambiándole a complemento. Entonces, cuando se repite cambiando, es el de afuera, la operación de afuera y el otro conjunto. Sería A intersección G. ¿De acuerdo? Entonces son las personas que probaron aguaje y la intersección es sí, aguaje y guanábana. Alternativa A. ¿Sí? A ver. Último, creo, ¿no? Luego veo el chat, ¿ya? Último, y leemos y vemos las claves también de los ejercicios propuestos. Dice, en un congreso donde asistieron 200 matemáticos. Qué aburrido, ¿no? 40 son sanmarquinos, 50 son sancristobalinos. Esos serían de la Universidad San Cristóbal, ¿no? De Huamanga. Ese es Ayacucho, me parece, ¿no? Entonces podemos, y nos dice, los matemáticos que son sanmarquinos no son sancristobalinos, o sea, no hay intersección. Entonces yo los grafico así. En San Marcos dice 40 son sanmarquinos, 50 son sancristobalinos y no hay intersección por dato. Ahora, no dice 90 dominan el idioma inglés, 90, ahí está, inglés 90. ¿De acuerdo? De esos últimos, 65 no son sanmarquinos. O sea, yo le puedo poner letras, por ejemplo, A, B, C, dice, de los que dominan inglés, no son sanmarquinos, sería B más C. Entonces, B más C es 65. 60 no son sancristobalinos, entonces sería A más B. A más B sería 60. Si yo sumo, me daría 125, ¿no? Pero al sumar, yo tengo A más B más C más B, pero en vez de escribir A más B más C, nuevamente ese es 90. O sea, sería 90 más B es 125, por lo tanto B vale 35. Y si B vale 35, puedes obtener el valor de C, 30 sería, ¿no? Y el valor de A, ¿no? Si B vale 35, ya obtienes A y obtienes C, ¿no? A vale 25 y C vale 30. Ya tienes estos valores. Y si tú, por ejemplo, tienes que A vale 35 y todo es 40, entonces ahí en esa parte, el otro, ¿no? 15, lo mismo, ¿no? Tienes que C vale 30 y todo es 50, entonces acá es 20. Ya tienes en cada elemento, por ejemplo, y en el problema nos dice cuántos de los matemáticos asistentes
no son sanmarquinos, ni sancristobalinos, ni dominan el inglés. O sea, ¿cuántos están afuera? Pero fácil, ¿no? Hay varias maneras. Por ejemplo, puedes hacer así, 15 más 90 más 20 más X me da el total que es 200. Tal vez ese sea lo más práctico, ¿no? Y de ahí despejamos X, 75, alternativa E. Listo. A ver, consultas. Pueden escribir en el chat también. Ahorita paso a leer el chat si es que hay alguna consulta. De repente quieren tomarle captura. También les voy a pasar a enseñar las claves. Está Profesor, fácil, creo. Dime. A ver. ¿cómo sé cuando tengo que hacer un diagrama de Venn y un diagrama de Lewis? ¿Cómo diferencia? O sea, ¿cómo sé? La diferencia, lo vuelvo a explicar, en un diagrama de Lewis no hay intersección. Por ejemplo, nos decía el conjunto de los alumnos que estudian en el aula pollitos y en el aula patitos. No hay intersección, no puedes estudiar en dos aulas. Hombres, mujeres, no hay intersección. Por eso lo hicimos en un diagrama de Lewis, ¿no? Pero en este caso sí hay intersección. ¿Por qué? Porque hay alumnos matemáticos que son de San Marcos y algunos que estudian inglés o que dominan inglés, y hay matemáticos sanmarquinos que dominan inglés. Entonces, por eso que acá sí tenía que ser intersección. ¿Por qué lo he escrito separado, San Marcos de San Cristóbal? Porque, dato, no dice, no hay elemento en común, solo por eso, pero el inglés sí se puede intersectar con el demás. Cuando hay intersección de los conjuntos, diagrama de Venn. Cuando no hay intersección, diagrama de Lewis. Ah, ya. Gracias, profesor. Muy bien. Las claves, ahí están. Tomen captura, por favor, a las claves. Y ya con esto realmente estamos dando por concluido. ¿Sí? ¿Ya tomaron captura? Profesor, disculpe, Dime. Sí, ¿podría regresar a la 9 y a la 10? No pude tomar captura. ahí está, la 10, ahí está. ¿Eso era? Sí, y la 9. A ver, rapidito, ¿ya? Pues ahorita ya están en descanso ustedes, ¿ah? Muy bien, chicos. Con esto nos estamos viendo por el próximo, ahí está, para que tomes captura, hasta el próximo jueves. ¿Qué vamos a ver el próximo jueves? Sistema de numeración. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima semana. ¿Listo, no? No, profe, cuídese. Muchas gracias. Gracias. Disculpe la Ustedes interrupción. también. Gracias, profe, por la Ustedes clase. también. Chao, profe. Muy bien. Chao, nos vemos.